Capítulo 381. Ahuyentando a la ballena monstruosa. Crear un sótano había sido la decisión correcta. Probablemente, era la opción con el menos riesgo posible. Sin embargo, incluso así, había un problema. Muchacho. ¿Qué estás tocando? Ah, ese no soy yo. Bansama, esto, en mi trasero. Ese tampoco soy yo. Bah, lo siento. Tal vez sea mi pierna la que está chocando. El sótano que construí a toda prisa era sumamente estrecho. Cualquier hombre nacido en ese maravilloso país llamado Japón, ubicado en ese hermoso planeta llamado Tierra, lo sabría. Existe un término llamado falsa acusación de manoseo. Al verme atrapado en una habitación pequeña y completamente a oscuras con 3 mujeres, esa palabra fue la primera que me vino a la mente. Sería inaudito que el niño genio, Dan Cohen, fuera arrestado por una falsa acusación de manoseo. Definitivamente yo no soy el culpable. Estoy sentado abrazando mis rodillas. Al declarar eso, sentí que las 3 ladeaban la cabeza en la oscuridad. Taiko. ¿Qué clase de postura es esa? Cuando Panamera y Till dijeron eso, 4 brazos se extendieron desde atrás y desde los lados. Luego, comenzaron a palpar mis caderas y piernas a ciegas. Como estaba sentado abrazando mi propio cuerpo con las rodillas pegadas al pecho, sus manos tocaron algunos lugares extraños, lo cual fue bastante vergonzoso. Me manoseo. Hay un acosador aquí. Sin poder evitarlo, grité con un tono que rozaba el pánico. Cualquier hombre nacido en ese maravilloso país llamado Japón, ubicado en ese hermoso planeta llamado Tierra, lo sabría. Existe un término llamado manoseo inverso. Se dice que la gran mayoría de las víctimas de esto no pueden hablar del abuso que sufrieron y terminan sufriendo en silencio. ¡Qué historia tan aterradora! Por alguna razón, me pareció escuchar una respiración agitada cerca de mí, pero no era momento para preocuparse por eso. Esperen un momento. No es una broma, nos estamos quedando sin oxígeno. Que nadie se mueva. Al suplicar desesperadamente, todas se detuvieron en seco. ¿A qué te refieres con oxígeno? Siento que, me estoy mareando un poco. Eso es porque ya es una señal de peligro, ¿saben? La sangre se me congeló al escuchar el comentario de Arte. Aunque el ruido en la superficie había disminuido un poco, todavía se sentía la presencia de la ballena monstruosa arrastrándose por el suelo. Bien, en ese caso. Si la superficie no es una opción, entonces queda el subsuelo. Como no había tiempo, me apresuré a ampliar la habitación a la fuerza. Era como extender un pasillo en una sola dirección. Lo hacía a ciegas, cavando la tierra usando únicamente bloques de madera sin tocarla directamente con mis manos, por lo que requería un esfuerzo tremendo. Sin embargo, por muy difícil que fuera, ahora mismo no nos quedaba otra opción que evacuar utilizando el subsuelo. ¿Bansama? Muchacho, ¿a dónde fuiste? Sentí que me buscaban a tientas en la oscuridad. Estoy creando un pasillo de evacuación. Voy a intentar abrir un conducto de ventilación. ¿Me habría alejado ya unos de 5 metros? Como estaba expandiendo el pasillo mientras caminaba, no recordaba cuánto había avanzado. Coloqué mi mano sobre el bloque de madera que se extendía hacia el techo e intenté abrir un conducto de ventilación de forma diagonal hacia el exterior desde el pasillo. Al hacerlo, una tenue luz de afuera comenzó a filtrarse. Menos mal. Parece que logré conectar con el exterior de los escombros. Murmuré aliviado mientras inhalaba el aire fresco que entraba por el conducto. Sentí que era un aire increíblemente puro. Vengan todos por aquí. Al llamarlas, todas caminaron hacia mí, como si fueran atraídas por la tenue luz. Oh, ¿es el exterior? ¿Esa bestia mágica se estará moviendo hacia el mar? Panamera acercó su rostro para intentar mirar hacia afuera a través del conducto de ventilación, mientras que Arte preguntó por el paradero de la ballena monstruosa con un tono un tanto ansioso. Ya que hice el conducto de ventilación, no hay necesidad de preocuparse por la falta de oxígeno. Además, como esa ballena monstruosa es probablemente una criatura acuática, creo que regresará al mar. Como respondí mi duda mientras reanudaba el trabajo de expansión del pasillo, mezclé algunas palabras que ellas no entendían. Tal como esperaba, sentí que ambas ladeaban la cabeza. ¿Falta de oxígeno? ¿Ballena?
Mientras ambas expresaban sus dudas, Til respondió con orgullo. Fufufu. Ban Sama lo sabe absolutamente todo. Después de todo, es un genio reconocido incluso por el mismísimo Espada Sama. Ante las palabras de Til, Arte aplaudió honestamente y Panamera asintió con una sonrisa irónica. Es increíble. Ya veo. Jiji. Til sonreía, complacida por la reacción de las dos. Mientras escuchaba ese intercambio, pensé para mis adentros que les faltaba un poco de sentido del peligro, pero aún así expandí el pasillo unos metros más. Al llegar al extremo, me di cuenta de que la ballena monstruosa claramente se había alejado. ¿Ya estará bien? Murmuré eso y creé una salida en el techo para que pudiéramos salir. Para poder cerrarla de inmediato en caso de una emergencia, la construí de modo que el techo se abriera de forma deslizable. Oh, el exterior. ¿Podemos salir? En cuanto deslicé un poco la salida del techo para abrir una rendija, Panamera y Arte se acercaron corriendo. Esperen un momento. Diciendo solo eso, asomé la cabeza con cuidado por la rendija para buscar la silueta de la ballena monstruosa. Ah, se está dirigiendo al mar. Comenté eso al divisar el lomo de la ballena monstruosa avanzando hacia la costa. En ese momento, Panamera salió ruidosamente y asomó la cabeza justo al lado de la mía. ¿Esta vez sí podré calcinarla? Si lo pensamos con lógica, parece que esa cosa es bastante resistente al fuego. Capítulo 382, ahuyentar a la ballena monstruosa y un nuevo encuentro. Hagámoslo, muchacho. Por el bien de nuestra vida futura. Habíamos logrado regresar a la superficie, pero el espíritu de lucha de Panamera también había regresado con nosotros. Desde la perspectiva de Panamera, tal vez sentía que no había hecho más que huir frente a una bestia mágica. Personalmente, ya quería escapar pronto de esta isla desierta, pero ciertamente podría ser un problema que una ballena monstruosa merodeara por estas aguas. Bueno, no queda de otra. En ese caso, organicemos una formación seria. Oh. Al declarar que iría en serio, Panamera se dio la vuelta hacia mí con una mirada llena de interés. Para empezar, había sido demasiado optimista pensando que la ayuda llegaría de inmediato, por lo que no había fortificado adecuadamente la defensa de la cabaña de troncos. Por lo tanto, instalé balistas de modo que pudieran cubrir toda la línea costera y la playa. Fue una suerte que Panamera hubiera estado cazando bestias mágicas en el bosque. De paso, fabriqué algunas flechas de hierro, aunque solo pude hacer 2. Además, me apresuré a construir una marioneta de gran tamaño para Arte. Su arma era un espadón que alcanzaba los 2 metros de longitud. Con esto, la marioneta de Arte podrá luchar en la primera línea mientras le damos apoyo con las balistas. Y para el golpe de gracia, Panamera-san usará su magia. Ya veo. Sin embargo, muchacho. Panamera había estado observando fijamente mientras yo construía las balistas y la marioneta de Arte, pero al escuchar la estrategia, me devolvió una expresión indescriptiblemente compleja. Acto seguido, señaló hacia el Pacífico mar donde no se veía absolutamente nada. Esa enorme bestia mágica ya ha regresado al mar. ¿Qué? ¿En qué momento? Respondí fingiendo una gran sorpresa. Ante esto, Panamera dejó caer los hombros y bajó la cabeza con desánimo. ¡Ja! No se puede evitar. Después de todo, tratándose de ti, muchacho, significa que no peleas a menos que la victoria esté asegurada, ¿verdad? Te tomaste tu tiempo a propósito. Para nada. ¿Cómo cree? Ante la aguda acusación de Panamera, negué el hecho tartamudeando sin querer. Sin embargo, como ella me miró en silencio con los ojos entrecerrados, cedí de inmediato. Lo siento. Fue un impulso. No queda de otra. Te perdonaré el haber manoseado mi trasero. ¿Qué no la toqué? ¿En qué demonios estaba pensando? Panamera volvió a sacar a colación el incidente de la falsa acusación de manoseo. Esto iba mucho más allá de una cobertura mediática tendenciosa. Eran declaraciones falsas, exageradas y engañosas. Mientras me quejaba indignado con Panamera, ella reía sacudiendo los hombros. Ja ja ja. Es una broma, una broma. Cielos. Reclamé inflando las mejillas ante Panamera, quien era como una niña traviesa que simplemente había crecido en el cuerpo de un adulto.
En ese momento, Arte alzó la vista hacia el mar y exclamó: esto? ¿MMM? ¿Ocurre algo? Al escuchar la voz de Arte, de inmediato dirigimos la mirada hacia el mar. Dado que la amenaza acababa de desaparecer, parecía que ni Panamera ni yo nos habíamos relajado por completo. Por reflejo, buscamos con la mirada la silueta de la ballena monstruosa. Y en efecto, un poco más adentrada en el mar, se alcanzaba a ver la silueta de la ballena monstruosa asomando a la superficie. Realmente es enorme. Es un monstruo, definitivamente un monstruo. Ambos expresamos esa misma impresión. Sin embargo, Arte sacudió la cabeza de lado a lado ante nuestro comentario. Esto. Me parece que hay algo en la dirección hacia la que se dirige esa bestia mágica. Al parecer, lo que quería que viéramos no era a la ballena monstruosa en sí. Al escuchar las palabras de Arte, entrecerré los ojos para mirar justo delante de la ballena monstruosa. Aunque estaba a unos cientos de metros de distancia, la ballena era tan colosal que resultaba imposible no verla, pero no lograba distinguir bien qué había delante de ella. No, más bien, podía notar que algo nadaba al ras del agua. ¿Cabello? ¿No te parece un apcayo? Lo que destellaba de vez en cuando parecía ser un cabello rubio brillante. Al escuchar las palabras de Till y Panamera, finalmente comprendí que el ser que huía de la ballena monstruosa tenía forma humana. No obstante, recordaba que el color de cabello de todos los apcayo era de tonalidades azuladas. Ese cabello rubio no encajaba del todo con la imagen de un apcayo. De cualquier forma, será mejor ayudarle. Así es. Como está un poco adentrada en el mar, usemos las balistas y la magia para atraer su atención. ¿Arte? Si esa cosa llega a subir a tierra firme, quiero que uses tu marioneta para detener sus movimientos, ¿está bien? Ese sí puedo. Ideé una forma de lidiar con la ballena monstruosa en el acto y se lo confirmé a Arte. Temía que hubiera quedado traumatizada tras haber estado a punto de morir hace un momento, pero ella respondió con firmeza. Yo también me gustaría hacer algo. En medio de eso, Till se ofreció tímidamente a participar. Pensando en qué encomendarle, fabriqué el hacha más fuerte que pude y se la entregué. Till, tú protégeme mientras disparo la balista. Con esto estarás a salvo. Es un hacha de batalla de bloques de madera de categoría legendaria ultra mega fuerte. Ese sí. Un momento, Ban-sama. Till sostuvo la pesada hacha con ambas manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Había sido una broma, pero como se veía tan triste, reconsideré la idea y pensé en enseñarle a usar la balista. Es una broma. Más tarde practicaremos juntos con la balista, ¿de acuerdo? Quién sabe, tal vez vuelva a ocurrir algo como esto en el futuro. Ese sí. Tras confirmar que Till había recuperado el buen humor y sonreía, me dirigí a Panamera. Atacaré con las balistas para llamar su atención hasta que usted se mueva al rango desde el cual pueda atacar, Panamera-san. ¿Le parece bien? Sí, no hay problema. Bien, entonces, vayamos a cazar a esa bestia mágica. Al dar la vuelta y anunciar eso a las demás, las tres respondieron a su manera y se pusieron en marcha. Capítulo 383, ¿salvar al apcayo? Entonces, allá voy. Yo también entraré en acción. Tan pronto como Arte pronunció esas palabras y puso a correr a su marioneta, Panamera también comenzó a moverse hacia un lugar propicio para usar su magia. Bien, entonces yo también. Sentía un poco de culpa por tener la posición más cómoda, pero operé la balista con cuidado y apunté. Como no era una distancia desde la que pudiera asegurar un tiro mortal, primero usaría una flecha hecha de bloques de madera. Dejaré lista la siguiente flecha. Exclamó Till, quien al no tener nada que hacer, sostenía las flechas de repuesto con ambos brazos. Gracias. Me ayuda mucho. Sí. Su entusiasta respuesta fue magnífica. Mientras apuntaba con la balista, seguía la ballena monstruosa con la mirada. A diferencia de lo que sugería su colosal cuerpo, se movía rápido. Bueno, si tuviera el tamaño de un pez pequeño, la distancia que recorrería sería mínima, pero al ser tan enorme, daba la impresión de ser increíblemente veloz. Sin embargo, apuntarle con la balista era fácil. Por aquí.
Apunté un poco por delante de la ballena monstruosa y disparé. La flecha, acompañada por el sonido del viento cortándose, impactó cerca de la parte posterior de su cabeza, o al menos eso creo. Al ser tan grande, no podía saber con certeza el daño exacto. Sin embargo, no había duda de que, como mínimo, la había rozado. Ya preparé la siguiente flecha. Vaya, gracias. Qué rápida eres. Ejem. Al alabarla, Till infló el pecho con orgullo. Era adorable cómo se dejaba llevar por los elogios de inmediato. Mientras me reía de su reacción, la marioneta de arte llegó a la playa. El movimiento de la bestia mágica ha cambiado. Ah, es verdad. Asentí ante las palabras de arte y confirmé los movimientos de la ballena monstruosa. Después de todo, mi ataque debía haber acertado. La ballena monstruosa retorció su cuerpo y cambió de dirección. Pensé que estaría buscando al oponente que la había atacado, pero de inmediato giró su rostro hacia nosotros. Vaya, qué perceptiva. Como nos descubrió en un instante, disparé la siguiente flecha de inmediato. Si venía en línea recta hacia nosotros, en realidad era más fácil darle. Apunté justo al centro de su colosal cuerpo y disparé. El estruendo de la balista y el agudo silbido del viento cortándose se superpusieron, y la flecha voló a toda velocidad directo hacia la ballena monstruosa. Sin embargo, para mi sorpresa, la ballena monstruosa sacudió la cabeza hacia la derecha y retorció su cuerpo en un intento de esquivar la flecha. Como era de esperar, al ser tan colosal, el proyectil terminó impactando en el extremo de su torso, pero aún así debió ser solo una herida leve. Esto se ve mal. Tiene unos reflejos impresionantes. Ban-sama. La siguiente flecha ya está lista. Oh, qué rápida. Déjeselo a mí. Mientras intercambiaba esas palabras con Till, la ballena monstruosa salió del mar y logró encallar la mitad de su cuerpo en la costa. Panamera estaba preparando su magia en un lugar un poco alejado, pero ese impulso podría ser peligroso. Arte. ¿Puedes detener sus movimientos? Ese sí. En cuanto le pregunté, la marioneta de arte de inmediato pateó el suelo con la espada levantada en posición de ataque. Se abalanzó con gran impulso hacia la ballena monstruosa y descargó un espadazo con todas sus fuerzas. Como era de esperar, el alcance era mayor que el de una flecha, y la velocidad era bastante buena. Al parecer, la ballena fue incapaz de esquivar por completo este golpe, y la espada de la marioneta rasgó la comisura de su boca. Más allá del filo garantizado del espadón con la marca de Dan Cohen, parecía que esa ballena monstruosa no poseía una piel tan dura como la de un dragón. Tras ser rozada por 2 flechas y recibir el espadazo de la marioneta directamente en su cuerpo, la ballena monstruosa hizo estremecer su anatomía y lanzó un rugido tan profundo que resonó en las entrañas. Se podía sentir una ira pura y un instinto asesino desbordante en ese rugido, lo que hizo que mi cuerpo se tensara por reflejo. Lo mismo ocurrió con Arte y Till, quienes se quedaron petrificadas conteniendo el aliento. En ese lapso, la ballena monstruosa golpeó la superficie con su aleta caudal y se elevó por los aires. El impacto fue prácticamente igual al de un terremoto. Al presenciar eso, volví a reconocer la temible amenaza que representaban las bestias mágicas de gran tamaño. Sí, por hipótesis, una orden de caballeros ordinaria y un grupo de magos que requieren tiempo para recitar sus conjuros lucharan juntos contra ella, sin duda terminarían en una masacre con montañas de cadáveres. Si esa ballena monstruosa llegara a atacar Tributo, la destrucción de la ciudad estaría asegurada. Aunque al final pudieran subyugarla, los daños serían catastróficos. Sin embargo, la situación aquí era diferente. La marioneta de arte, que no caería fácilmente, se encargaba del combate cuerpo a cuerpo. Desde la distancia, la balista capaz de perforar incluso murallas de castillos disparaba sus flechas, y, por si fuera poco, contábamos con el respaldo de la maga de fuego más fuerte. Elegiste al oponente equivocado, bestia mágica. Lanza de fuego, Fire Javelin. Aunque solo podía ver su espalda, casi podía imaginarme el rostro de Panamera esbozando una sonrisa. A pesar de que la ballena monstruosa había saltado por los aires, la magia de Panamera se manifestó, y una gigantesca lanza de llamas fue disparada hacia la criatura. Su velocidad era menor que la de la balista. Sin embargo, al estar en el aire, le resultaba imposible esquivarla.
El colosal cuerpo de la ballena monstruosa se sacudió violentamente en el aire al verse envuelto en fuego. Al caer al suelo en ese estado, comenzó a rodar mientras golpeaba la tierra con su aleta caudal, sufriendo de dolor. Si se tratara de una bestia mágica común, me gustaría que la marioneta de arte le diera el golpe de gracia, pero el oponente era esa ballena monstruosa. Debido a que se agitaba y causaba estragos con su inmenso cuerpo, la posición actual de Panamera todavía se encontraba a una distancia peligrosa. Como la propia Panamera también lo percibía al estar viéndolo de cerca, se apresuró a evacuar hacia donde estábamos nosotros. Mientras observaba eso de reojo, les di instrucciones a Arte y a Til. Arte, contén sus movimientos con la marioneta. Til, lamento pedirte esto, pero por favor cambia a las flechas con punta de lanza de hierro. Ese sí. Entendido. Ambas se pusieron en marcha de inmediato siguiendo mis órdenes. Capítulo 384, ¿un apcayo? No. La marioneta de arte se aproximó a la máxima velocidad y rebanó rápidamente la aleta caudal. Al ser tan colosal, tal vez solo fue un rasguño, pero logró detener sus movimientos. Acto seguido, disparé una flecha de hierro con la balista, atravesando el centro de su cuerpo. El grito de la ballena monstruosa, que hacía querer taparse los oídos, resonó junto a su última resistencia. Mientras contemplaba la escena, Panamera desató su último hechizo de fuego. Lluvia de llamas, Fire Rain. En cuanto Panamera pronunció aquello en voz baja, innumerables y pequeñas esferas de fuego llovieron sobre el cuerpo de la ballena monstruosa. No hubo un gran impacto, pero era una magia aterradora capaz de calcinar un área extensa. En un abrir y cerrar de ojos, un mar de fuego se extendió teniendo a la ballena monstruosa en el centro. Creo que se pasó un poco de la raya. Al murmurar eso, Arte y Til soltaron una risa seca. Daba miedo, pero es un espectáculo que da hasta lástima. Esto demuestra lo que pasa cuando Panamera Sama se enfada en serio. Mientras asentía levemente ante la reacción de ambas, Panamera se acercó apartándose el cabello con una mano. ¡Qué groseros! No hay forma de que use una magia como esa a menos que sea contra una bestia mágica o en una guerra, ¿saben? Eso es lo que declaró Panamera. Un testimonio bastante sospechoso. ¿Qué haría si algún noble intentara asesinarla? Al preguntarle para probar suerte, Panamera respondió con total naturalidad. Eso ya contaría como una guerra, ¿no? Reduciría a cenizas todo su territorio. Un desenlace donde no quedaría ni una brizna de hierba. Al escuchar la declaración de Panamera, sentí un terror que superaba al de la ballena monstruosa. Si yo fuera juez, la detendría de inmediato por ser una persona peligrosa. No, en realidad, como me daría miedo ganarme su rencor, mejor la confinaría en un lugar turístico con una villa incluida. Mientras pensaba en esas tonterías, Til señaló hacia el mar y habló. Disculpe, parece que hay un apcayo-san en el mar. ¿Un apcayo-san? Repetí las palabras de Til y dirigí la mirada hacia allá. En efecto, divisé una silueta parecida a la de un apcayo en la costa. El hecho de que solo su rostro asomara repentinamente sobre la superficie del agua le daba un aspecto muy de apcayo. Dado que la ballena monstruosa ya no se movía, pensé que tal vez sería buena idea ir al mar. Parece que ya no hay peligro, ¿vamos a echar un vistazo? Al proponerlo, Panamera se cruzó de brazos y gruñó. Es verdad. Sin embargo, ¿no será difícil atravesar ese mar de fuego? Sorprendido por las palabras de Panamera, señalé a la ballena monstruosa en llamas y al mar de fuego. Obviamente. ¿No puede apagarlo? Cuando le pregunté eso, Panamera frunció el ceño con frustración y habló. Lo que está ardiendo ahora no es mi magia, sino la madera flotante y la grasa de la enorme bestia mágica. Probablemente seguirá ardiendo durante varias horas. ¿Qué? Al escuchar la respuesta de Panamera, volví a reconocer lo aterradora que era la magia de fuego. Aquellos que tuvieran que sufrirla en una guerra la pasarían realmente mal. Por ahora, supongo que esperaremos un poco más. Dije eso resignado y decidí reconstruir la cabaña de troncos una vez más. Ya que estaba en ello, instalé balistas en todas las direcciones de la cabaña y, además, acondicé de forma impecable el pasillo subterráneo. ¿Con esto estaremos a salvo la próxima vez? ¿Habrían pasado unas 3 horas? Por fin,
el fuego se redujo únicamente a lo que consumía a la ballena monstruosa. Cambiando de tema, ¿no sería esa ballena monstruosa algo sumamente delicioso? Tenía grasa en abundancia. ¡Qué calor! Es imposible acercarse demasiado. Con el temor latente de que pudiera volver a moverse, avanzábamos a hurtadillas por el extremo de la playa en dirección al mar, pero aún así el calor del fuego que consumía a la ballena monstruosa amenazaba con quemarnos. Me siento como un calamar seco. Al ser asado, me volveré delicioso. Ah, ¿uno se vuelve delicioso si lo asan? Es delicioso. Si lo asas, por defecto se vuelve delicioso. Muchacho, no digas tonterías a la ligera. Ah, hace demasiado calor como para tener ganas de reír. Nos movimos hacia el mar mientras los cuatro nos quejábamos entre dientes. Como era de esperar, en cuanto llegamos a la orilla, la temperatura refrescó de golpe. Siento que vuelvo a la vida. ¡Qué fresco está! ¡Fu! Ha sido un buen sudor. Quiero beber agua, pero esta agua es. Incluso al llegar al mar, los cuatro seguíamos manteniendo una conversación dispersa. En ese momento, una cabeza flotante se desplazó suavemente sobre la superficie del agua hacia nosotros. Era el Apcayu de hace un momento. Al aproximarse a una distancia de unos 5 metros, noté las diferencias que tenía con un Apcayu. Su largo y brillante cabello rubio, dotado de cierta transparencia, se extendía flotando en el agua. Sus orejas eran alargadas y puntiagudas como las de un elfo, por lo que la diferencia con un Apcayu era más que evidente. Además, su sexo era el de una mujer joven. Oh. Una sirena. Es una sirena. Alcé la voz con evidente emoción ante una apariencia que recordaba a la de una princesa sirena. Al hacerlo, la sirena se alejó unos 2 metros. Ban Sama la ha vuelto a poner en guardia. Cuando Teo comentó eso con una sonrisa irónica, recordé la primera vez que conocí a Radapriora. Ahora que lo pienso, en aquella ocasión también alcé demasiado la voz y lo puse en alerta. Y luego, logré ablandar su desconfianza atrayéndolo con comida. Muy bien. Carne y frutas. Si tenemos eso, seguro se acercará. ¿De verdad basta con ese tipo de medidas? Al escuchar mi propuesta, Panamera pronunció aquellas palabras con una mirada de total incredulidad. Capítulo 385. Encuentro con la sirena. Me pregunto si se podrá comer la ballena monstruosa. Dije eso mientras dirigía mi mirada hacia la ballena monstruosa que se estaba asando. Por ahora, parece difícil. ¿Asada a la sal, acaso? Las tres reaccionaron a mi comentario a su manera. Tal vez Till ya estaba empezando a tener hambre, porque comenzó a pensar en métodos de cocina. Y la reacción de sorpresa de Arte fue bastante divertida. Ahora bien, ¿qué debería hacer? El patrón de oro para disipar la desconfianza había quedado sellado. Justo cuando pensaba en eso, la sirena volvió a acercarse a nosotros. Ah, hola. Yo soy Van. Mucho gusto. Le hablé mientras la saludaba con la mano. Como mi saludo fue tan cortés, si esto fuera un vecindario normal, sin duda me reconocerían como un niño de buena educación. Sin embargo, la sirena no bajaba la guardia tan fácilmente. Se acercaba poco a poco frunciendo el ceño. Por su apariencia, parecía estar en el final de su adolescencia. No resultaría extraño si me dijeran que tenía la misma edad que Till. ¿Es usted una Apcayu-san? Intenté hablarle una vez más. Al hacerlo, la sirena sacudió levemente la cabeza de lado a lado. «¿Wanna? ¿Wanna?» Repetí la palabra que acababa de decir. La sirena asintió levemente con la cabeza. Al parecer, era una Wanna. A ver, ¿pero qué demonios es una Wanna? No eres una Apcayu, sino una Wanna. Wanna. Vaya. Tras ese intercambio, giré el rostro hacia atrás. Miré a Arte y a las demás para confirmar. ¿Saben qué es una Wanna? Ni idea. No lo sé. ¿Es deliciosa? Por lo pronto, me quedó claro que Till tenía bastante hambre. En el peor de los casos, tal vez se estaba imaginando a la Wanna-san que tenía enfrente asada a la sal. Bromas aparte, si Wanna es el nombre de su raza, ¿no sería esto un nuevo descubrimiento? ¿Puedo llamarte Wanna-san?
Me di la vuelta hacia ella para preguntarle de nuevo. Ante eso, la guana sacudió la cabeza de lado a lado. Rilda. Rilda guana. Ah, Rilda-san. Entendido. Logré averiguar su nombre mediante una conversación mínima. Sin embargo, ¿significaba eso que Wanna era su nombre de pila? ¿O era Rilda su nombre de pila? De cualquier forma, no parecía ser el nombre de su raza. Rilda-san. ¿No has visto un barco grande? Nosotros estamos buscando ese barco. Se lo pregunté sabiendo que era poco probable y sin hacerme muchas ilusiones. Sin embargo, Rilda asintió levemente ante mi duda. Lo sé. ¿Lo sabes? Como alcé la voz por la sorpresa, Rilda desapareció en el mar. Ah. Lo siento. No te haré nada. Me disculpé apresuradamente agitando ambas manos hacia el mar. Entonces, su cabeza volvió a emerger a una distancia de más de 5 metros. Era Rilda. Tenía el ceño fruncido, mostrando su desconfianza. ¿De dónde estaba? Si es posible, ¿podrías decirme el lugar donde se encontraba el barco? Se lo pregunté con la mayor amabilidad posible. Al hacerlo, Rilda señaló en dirección al bosque y habló. Al otro lado. ¿Al lado opuesto de la isla? Parpadeé con sorpresa ante las palabras de Rilda. Como fuimos arrastrados hasta esta playa, estaba completamente convencido de que habíamos venido flotando desde el frente. En respuesta a mi murmullo, Panamera también se cruzó de brazos y gruñó. ¿Significa que fuimos arrastrados hasta terminar en el lado opuesto de la isla? Yo no sabía mucho sobre el mar. No pude responder a la duda que Panamera había murmurado con una expresión de desconcierto. Aún así, se sentía extraño que, sin importar qué tan rápida fuera la corriente, termináramos arrastrados hasta la playa del lado opuesto de la isla. Además, si hubiéramos estado a la deriva durante tanto tiempo, lo lógico es que ya nos hubiéramos ahogado. Mientras pensaba en diversas cosas en medio de mi confusión, Rilda habló con timidez. El otro lado es profundo. Como es peligroso, los traje aquí. ¿Tú nos salvaste, Rilda? Fue una declaración impactante. Al escuchar las palabras de Rilda, le pregunté de vuelta con los ojos abiertos de par en par. Ante esto, Rilda contrajo la barbilla con preocupación, arqueando las cejas en una expresión de aflicción. En el otro lado, hay muchos de estos. Por eso los traje. Al decir eso, Rilda señaló a la ballena monstruosa. Ya veo. En resumen, dado que el lado que da al océano abierto es más profundo y está habitado por una gran cantidad de bestias mágicas gigantescas, se tomó la molestia de remolcarnos hasta el lado opuesto de la isla. Al llegar a esa conclusión, los recuerdos de cuando fui arrojado del barco revivieron en mi mente. ¿Por si acaso nos salvaste en el momento en que caímos del barco? Al hacerle la pregunta, Rilda asintió en silencio, justo como esperaba. Vaya, muchas gracias. Resulta que eres nuestra salvadora. Me levanté sin pensar para expresarle mi gratitud, pero Rilda se asustó y volvió a desaparecer de la vista. Ah, lo siento. Ya no volveré a alzar la voz. Mientras me disculpaba de cara al mar, Arte habló profundamente conmovida. Pensar que fuimos salvados por una sirena en medio de ese mar. Es como si estuviéramos en el mundo de los mitos. Arte se conmovía envuelta en ese tipo de atmósfera. Por su parte, Panamera gruñó con un semblante serio. Es una deuda inmensa. Sería bueno si hubiera algo con lo que podamos pagarle. Panamera, quien en el fondo seguía siendo una auténtica caballero, era sumamente recta. Por ahora, ¿qué tal si le damos carne deliciosa y frutas? Sí. Las prepararé de inmediato. Al decir eso, Till flexionó un brazo para mostrar con orgullo sus músculos en una pose entusiasta. Capítulo 386, hacia el lado opuesto de la isla. El espíritu de asumir retos es importante. Con esa mentalidad, corté la carne de la bestia mágica que Panamera había cazado el otro día junto con la de la ballena monstruosa, e intenté ofrecérselas a Rilda como una ofrenda junto con las frutas que teníamos almacenadas. Ahora bien, ¿se podrá comer la ballena monstruosa? Para una sirena, debe ser un ser colosal que representa a su enemigo natural. Por cierto, visualmente tampoco es que despierte mucho el apetito.
¿Me das esto? ¿Quieres comer? ¿Prefieres que lo hace un poco más? No pasa nada, también puedo comerlo crudo. En cuanto Rilda dijo eso, tomó suavemente con ambas manos la caja que contenía la carne y las frutas. Sus impactantes palabras me dejaron mudo por un instante. ¿Sashimi de ballena monstruosa? Es una broma, ¿verdad? Gracias. Quizás su desconfianza había disminuido un poco, ya que me dio las gracias desde muy cerca antes de regresar al mar. Ante sus palabras, mi cerebro finalmente volvió a ponerse en marcha. No hay de qué, el placer es nuestro. Justo después de responderle, se me ocurrió algo. Ah. Si te parece bien, voy a construir una balsa para que vayamos al otro lado de la isla. Antes de que pudiera terminar la frase, Rilda desapareció en el agua. Ah. Pensaba que, de ser posible, podría pedirle que nos llevara. Murmuré con un sentimiento de ligera melancolía hacia el mar, donde ya no quedaba nadie. Te han rechazado, muchacho. No, no es exactamente eso, pero por alguna razón me embarga la tristeza. Respondí soltando un suspiro mientras Panamera se burlaba de mí. En ese momento, Till sonrió bajando las cejas. No se preocupe. Estoy segura de que volverán a encontrarse. Oye, no lo digas con ese tono como si de verdad me hubieran roto el corazón. Las palabras de consuelo de Till se sentían demasiado realistas. A pesar de que yo no le estaba dando tanta importancia, el puro corazón de Ban Kun terminó herido tras recibir ese innecesario consuelo. ¡Qué lástima de mí! Sin embargo, no podía quedarme deprimido todo el tiempo. Como mínimo, gracias a esa valiosísima información, habíamos obtenido un objetivo claro: dirigirnos al lado opuesto de la isla. ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos ese bosque? Al decir eso y darme la vuelta, mis ojos captaron una montaña empinada cubierta por un bosque terriblemente denso y sombrío. De vez en cuando, se escuchaban los chillidos de misteriosas aves extrañas y los rugidos de lo que claramente eran bestias mágicas de tamaño mediano o grande. Su nivel de peligro parecía rivalizar con el de la cordillera de Wolfsburg. No, eso sería difícil. Tal como esperaba, Panamera respondió con total franqueza. No contábamos con expertos en bestias mágicas como Ort y los demás, y para colmo, la magia de Panamera era difícil de usar dentro de un bosque. Era una respuesta más que evidente. Asentí ante la contestación de Panamera y, pensando en una alternativa, señalé hacia el extremo de la playa. Entonces, lo mejor será rodear la isla siguiendo la línea de la costa. Nos moveremos durante el día evitando entrar al bosque, y cuando caiga la noche, construiré una casa para que descansemos allí. Es asombroso que puedas levantar una casa cada vez que paramos, pero aún así nos tomará bastante tiempo. Todavía no conocemos el tamaño exacto de esta isla, pero ¿crees que nos lleve 2 o 3 días? No queda de otra. Sin embargo, si nos quedamos aquí esperando, tardaremos aún más, así que no tenemos más opción que llegar al otro lado de alguna forma. Además, me preocupa lo que dijo Rilda sobre que hay muchos monstruos. Si Dee y los demás continúan la búsqueda en un mar así, por muy fuertes que sean, terminarán perdiendo la vida. Al declarar esto, Arte y Tila sintieron con semblantes preocupados. Al ver su reacción, Panamera también se cruzó de brazos y asintió en conformidad. Tienes razón. En ese caso, apresurémonos a ponernos en marcha. No obstante, ya es demasiado tarde para partir hoy. Reunamos nuestro equipaje y salgamos mañana a primera hora. Ante las palabras de Panamera, los 3 aceptamos de inmediato. Las palabras de Panamera, quien había superado incontables peligros en el campo de batalla, poseían un nivel de persuasión completamente diferente. No es que lo diga solo porque sea la mayor de todos nosotros. Para nada. Al día siguiente, en cuanto el sol de la mañana comenzó a elevarse, desmantelé la casa. En su lugar, la transformé en una carreta hecha de bloques de madera. Como aumenté el tamaño de las ruedas y le añadí amortiguadores, podríamos arreglárnoslas incluso en caminos un tanto difíciles. El equipaje consistía en bloques de madera y pieles de bestias mágicas que servirían como materiales para las balistas. En cuanto a las provisiones, llenamos nuestros bolsos con frutas y plantas silvestres que cada uno llevaba a la espalda. Panamera-sama, ¿se encuentra bien?
Preguntó Arte con preocupación mientras caminábamos a lo largo de la costa. A lo que Panamera, mientras empujaba la carreta, asintió con una carcajada. Ja ja ja. Transportar un equipaje de este nivel no representa el menor problema para mí. Hace unos años, solía caminar por las montañas vistiendo una armadura de hierro completa y cargando un peso equivalente al de mi propio cuerpo, ¿sabes? Panamera nos seguía mientras lanzaba esas declaraciones tan reconfortantes. ¿Cómo se esperaba de usted, Panamera-sama? Vaya, qué fortachona. ¿Por qué será? Siento que las palabras del muchacho ocultan cierta malicia. Siguiendo el ejemplo de Arte, intenté animar a Panamera, quien se estaba esforzando al máximo con el trabajo pesado, pero parece que mi comentario falló estrepitosamente. ¿Qué va? Para nada. ¿Cómo cree? Tal vez habría sonado más genial si decía fuerza sobrehumana sin igual. Muchacho, acuérdate de esto para después, ¿entendido? Parecía que había vuelto a meter la pata. Panamera murmuraba esas palabras por detrás mirándome con los ojos entrecerrados. Bromas aparte, en realidad, dentro de nuestro grupo actual, Till y yo éramos los que menos tareas teníamos. Arte cumplía la función de escolta acompañada por su marioneta, y Panamera se encargaba de transportar la carga. Por otro lado, Till y yo, bajo el pretexto de estar vigilando los alrededores, no hacíamos más que caminar mientras contemplábamos el hermoso mar. Vaya, qué remordimiento me da. Me aseguraré de compensarlo preparando un almuerzo espectacular más tarde. Con esos pensamientos en mente, caminamos sin descansar durante unas 3 horas hasta que encontramos un lugar ligeramente despejado en la costa y nos detuvimos. Muy bien, construiré un cenador espléndido aquí para disfrutar de un almuerzo elegante. Justo en el momento en que sostuve los bloques de madera con total entusiasmo, Arte notó algo y alzó la voz. ¡Ah! Miren, hay sirenas en el mar. Capítulo 387, Las sirenas. Al escuchar el llamado de Arte, me di la vuelta. En la superficie del mar, a muy poca distancia de la orilla, se alcanzaban a ver innumerables cabezas flotantes. ¡Ya! ¡Qué miedo! Exclamé soltando un grito por el susto. ¿Acaso en este mar aparecían fantasmas de barcos hundidos? Es momento para bromear, muchacho. Me reprendió Panamera, dándome una ligera palmadita en la espalda. No me quedó de otra más que ponerme en modo serio. En el mar se había congregado una gran multitud de hombres y mujeres de brillante cabello rubio. Debía haber unos 30 en total. Mirando con más atención, alcancé a distinguir la silueta de Rilda en primera fila. Es Rilda. Dije eso mientras la señalaba, lo que hizo que las otras 3 entrecerraran los ojos para confirmar su rostro. ¿Y si esta isla resulta ser un lugar sagrado y nos castigan por entrar? No lo creo. Rilda nos trajo a salvo hasta la playa, así que debería estar bien, ¿no? Es verdad. Mientras mantenía esa conversación con Till, esta vez Arte habló con un tono de evidente preocupación. Entonces, ¿qué asunto tendrán con nosotros? Aunque habíamos ahuyentado a la ballena monstruosa, en realidad nosotros éramos los que habíamos sido salvados. Por lo tanto, no parecía que vinieran a devolvernos un favor. Sin embargo, tampoco había motivos para que fueran hostiles. No creía que hubieran venido simplemente a curiosear porque se enteraron de que habían llegado humanos. Nos quedamos petrificados mirándonos fijamente los unos a los otros durante 1 o 2 segundos. Fui yo quien terminó por perder la paciencia. ¿Esto, se les ofrece algo? Decidí preguntarles directamente cuál era su asunto. Si resultaba que querían que les cediera la carne de la ballena monstruosa, estaría más que dispuesto a regalársela toda. Sin embargo, dudaba que hubieran venido hasta aquí a propósito solo para pedir eso. Esperé una respuesta mientras observaba fijamente la actitud de Rilda y los demás. Entonces, 3 de los hombres y mujeres que se encontraban en el centro intercambiaron miradas y discutieron algo entre ellos. Acto seguido, todos se giraron hacia nosotros al unísono. Humanos. Sí. Si no les molesta, pueden llamarme Bankun. Me había llamado un tritón, pero como esa clasificación general era demasiado amplia, le pedí que me llamara por mi nombre de pila. Ante mi petición, el hombre contrajo la barbilla y habló. Entendido. Bankun. Sí. ¿Qué ocurre?
Aunque el matiz de sus palabras se sentía un tanto extraño, respondí con firmeza. El hombre asintió profundamente y volvió a hablar. Escuchamos que había quienes habían derrotado a Gwyel. Y, en efecto, en la playa se encuentra el cuerpo calcinado de Gwyel. ¿Fueron ustedes los que hicieron eso, Bankun? Gwyel. ¿Se referirá a esa ballena monstruosa? Es un nombre bastante tierno para esa cosa. Murmuré soladeando la cabeza ante las palabras del hombre. Bueno, no es como si hubiera otra criatura muerta por el fuego en esta playa. Pensando de nuevo en ello, respondí señalando a Panamera. En realidad, la culpable es Panamera-san de aquí. ¿Cómo que la culpable? Oye. Como me expresé mal, Panamera me lanzó una réplica bastante inusual en ella. Me sorprendió ver que tenía un repertorio tan amplio de respuestas. No, si es una broma. ¿Qué clase de respuesta es esa? Se cruzó de brazos y me miró con ojos entrecerrados. Continuar con las bromas sería peligroso. Desvié la mirada de inmediato y me enfocé en Rilda y los demás. Crucé miradas con el tritón de hace un momento. Ya veo. Así que esa persona llamada Panamera-san fue quien derrotó a Gwyel. Ciertamente, emana el aroma de los fuertes. El hombre asintió profundamente, convencido. Me daba curiosidad saber a qué huele una persona fuerte, pero supongo que por ahora lo mejor era dejarlo pasar. Mientras reflexionaba sobre eso, el hombre habló con un semblante sumamente solemne. En ese caso, tengo una petición, Panamera-san. Un rey tirano ha aparecido en este mar. Nos gustaría que, de alguna manera, nos prestara su fuerza para ahuyentarlo. Eso fue lo que dijo el hombre. ¿Un rey tirano? ¿Qué será? Si apareció en el mar, ¿no podría ser otra de esas bestias mágicas gigantescas? Después de todo, ella mencionó que todavía quedaban muchas de esas cosas. Ante las palabras del hombre, Til, Arte y Panamera hablaron una tras otra en ese orden. Sin embargo, dado que ellos se referían a la ballena monstruosa como Gwyel, lo más probable es que no se tratara de la misma criatura. Al no tener un nombre individual y considerando que apareció en el mar, supuse que probablemente se trataba de otra nueva bestia mágica de gran tamaño que había surgido en el océano. ¿Qué hacemos? Deshacerse de una bestia mágica gigante en medio del mar suena bastante complicado. Al preguntarle eso, Panamera frunció el ceño y soltó un gruñido. Si fuera posible, me gustaría responder a nuestra deuda con Rilda. Sin embargo, es algo que podría tomarnos tiempo. Muchacho, lo mejor será que lo decidas tú. ¿Yo? Le pregunté de vuelta, sorprendido por las palabras de Panamera. Su verdadero deseo sin duda era pagar su deuda, pero parecía que también estaba teniendo en consideración a Dee y a los demás. Me tomé unos segundos para reflexionar, decidiéndome por la opción de la que no me arrepentiría. Entonces, iremos al lado opuesto de la isla. En cuanto declaré eso, Panamera asintió formando una arruga entre sus cejas. Tienes razón. Lo primero debe ser la seguridad de nuestros propios subordinados. Respondió Panamera con un tono de lamento. Ante esto, Til y Arte también pusieron expresiones complejas. Sin embargo, por supuesto que la historia no terminaba ahí. Si las sirenas nos ayudan, podremos llegar mucho más rápido al otro lado de la isla, ¿verdad? Si hacemos eso, tal vez podamos reunirnos con Dee y los demás. Creo que lo más seguro sería enfrentar a esa bestia mágica una vez que estemos en esa posición. Al escuchar mis palabras, Panamera parpadeó un par de veces y luego esbozó una sonrisa de lado. Es verdad. Tienes toda la razón, muchacho. Has dado en el clavo. Panamera mostró los dientes con una gran sonrisa al pronunciar esas palabras. Capítulo 388. La cooperación de las sirenas. Disculpen, pero es posible que nuestros compañeros estén en el lado opuesto. Si nos llevan hasta allá, podremos cooperar para ahuyentar a la bestia mágica. Le propuse eso a las sirenas. Tomó un poco de tiempo de discusión, pero al final aceptaron mi propuesta. Vaya, esto nos ayuda mucho. Si podemos contar con su cooperación, no hay nada que objetar. Esperen un momento, por favor. Nos reunimos en la línea divisoria entre el borde de la tierra y el borde del mar para comenzar a hablar.
Debido a que era una costa algo empinada con la roca expuesta, 4 de las sirenas se encontraban sentadas en las rocas. Uno era el tritón con apariencia de unos 30 años que había estado a cargo de las negociaciones desde hace un momento. Los otros eran una sirena de una edad similar, un tritón de unos 50 años con una atmósfera valerosa, y Rilda. Eran ellos 4. Les pedí que esperaran y, mientras tanto, me apresuré a construir un barco. Era una embarcación pequeña, para unas 5 personas, diseñada para que las sirenas pudieran empujarla. Por si acaso, también cargué todos los bloques de madera que fue posible meter. Bien, ¿estará bien así? Lamento haberlos hecho esperar. Cuando llamé a Rilda y a los demás diciendo eso, me devolvieron expresiones de total estupefacción. ¿Los humanos son capaces de hacer semejante cosa? Por eso es que se multiplican sin que nos demos cuenta. Los humanos dan miedo. Al recibir tales impresiones, me apresuré a entrar en pánico pensando que esto era malo. No era bueno que nos tuvieran miedo justo cuando estábamos a punto de cooperar. No damos miedo. ¿Qué tal si les doy unas armas a todos? Vamos, tómenlas como una señal de nuestra nueva amistad. Esbocé una sonrisa amable y, utilizando un solo bloque de madera, fabriqué una daga que parecía fácil de usar para dárselas como regalo. Al entregársela al tritón, éste la recibió con un rostro lleno de sospecha. Acto seguido, intentó cortar un pedazo de madera flotante que había encallado cerca. Lo partió limpiamente en 2 sin emitir el menor sonido. ¡Qué bien! Cualquiera se alegraría con un regalo así. Eso fue lo que pensé, pero al ver la escena, las demás sirenas se alejaron más de 1 metro de distancia. Los humanos dan miedo. Nunca había visto un arma como esa. Creó algo como eso en un instante. Se escuchaban voces de preocupación una tras otra. Al parecer, había tenido el efecto contrario. Muchacho. ¿No lo estás haciendo a propósito? Al final, incluso Panamera terminó diciéndome algo así. A pesar de los diversos problemas y desafortunados malentendidos, de alguna manera logramos que empujaran el barco. Por cierto, como le di una forma auténtica de barco sin pensar mucho en ello, el número de personas que podían empujarlo desde atrás resultó ser limitado, por lo que añadí una argolla en la punta de la proa modificándolo para que también pudieran jalarlo desde el frente. Como resultado, gracias a la fuerza de las 30 sirenas, el barco se transformó en una lancha motora. ¡Uva! ¡Qué divertido! Es muy rápido. El viento se siente de maravilla. Til, Arte y yo nos alegramos volviendo a nuestra infancia. Bueno, en realidad Arte y yo somos auténticos niños de por sí. A este paso, no nos tomará ni unas pocas horas. Panamera también pronunció aquellas palabras de muy buen humor. Y es que a todo el mundo le alegra que la velocidad de transporte aumente. Tratándose de un militar profesional, tal vez sea aún más evidente. ¿Se mueve mucho? De pronto, escuché una voz desde la parte delantera del barco. Al mirar hacia allá, vi a Rilda asomando la cabeza mientras se aferraba a la proa con ambas manos. No pasa nada. Es tan rápido que incluso resulta divertido. Al decírselo con una sonrisa, Rilda esbozó una leve sonrisa, asintió y regresó al mar. Mientras la veía marcharse, Panamera mostró una sonrisa con segundas intenciones. ¿Qué ocurre? Le pregunté de vuelta ante la extraña reacción de Panamera, pero ella se limitó a seguir sonriendo con picardía. No pasa nada. ¿El qué? Intenté pararle los pies, pero Panamera ladeó la cabeza viéndose extrañamente complacida. Al ver su expresión y su reacción, cualquiera sabría que se estaba imaginando. Cielos. Eso es completamente imposible. ¿Tú piensas lo mismo, verdad, Arte? Le saqué el tema a Arte pensando en conseguir una aliada, pero por alguna razón no obtuve respuesta. Sintiendo una extraña sensación, me di la vuelta y vi que Arte desviaba la mirada manteniendo un rotundo silencio. Ban Sama tiene el antecedente de haberse comprometido con Radapriora-chan. No, pero esta vez se trata de alguien un poco mayor, ¿verdad? Arte murmuraba cosas extrañas entre dientes. Al verla, Panamera soltó una gran carcajada. Ja ja ja. Vaya, resulta que no tienes aliados.
Como Panamera dijo eso tan contenta, miré a Till pensando que no podía ser cierto. Al hacerlo, Till asintió con una sonrisa. No se preocupe. El encanto de Dan Sama sin duda trascenderá incluso las razas. ¿Qué no hace falta que las trascienda? Ante ese apoyo tan desacertado, no pude evitar lanzar una réplica. Me resultaba odioso ver a Panamera desternillándose de risa mientras se sujetaba el estómago. Mientras manteníamos ese intercambio digno de una comedia, esta vez nos habló el Tritón. Ya casi llegamos al otro lado, ¿pero te resulta familiar aquel barco? Sorprendido por sus inesperadas palabras, miré en la dirección que el hombre señalaba. Allí se encontraba la silueta del gran barco que yo había construido. Y, justo al lado de la embarcación, se alcanzaba a ver la sombra de lo que parecía ser una bestia mágica gigantesca. Capítulo 389, otra perspectiva, lucha. A bordo del barco. El gran barco se mecía ante las violentas olas. En su cubierta, los caballeros vigilaban desesperadamente los alrededores mientras maniobraban la embarcación. Ya viene otra vez. Acérquense a la isla. Ese sí. Di, vistiendo una ropa ligera inusual en él, daba órdenes con un espadón en una mano, mientras un hombre con túnica respondía apresuradamente. Al recibir el fuerte viento generado por la magia de viento, el barco mostró una aceleración tal que llegó a levantar la proa. Inmediatamente después, la superficie del mar donde el barco se encontraba hace apenas un instante levantó una cortina de agua como si hubiera explotado. ¡Qué tipo tan persistente! Usemos esa gran roca como eje para dar la vuelta. Arve se quedó mirando fijamente la cortina de agua, mientras Low gritaba señalando una gran roca que asomaba en el mar frente a ellos. Sin embargo, Camusin, quien se encontraba en la popa, respondió sacudiendo la cabeza de lado a lado. No llegaremos a tiempo. Ya está justo ahí. Tan pronto como Camusin anunció eso, algo emergió en la superficie del mar como si fuera una señal. ¿Por dónde? Di rugió mientras corría hacia la popa, a lo que Camusin reajustó el agarre de su espada corta y habló. Es una bestia mágica parecida a un pez. Entonces lo resolveré en el mar. Todos esperen aquí. Tras decir solo eso, Di dio un pisotón en la cubierta y saltó. Por el retroceso de ese salto, el barco se mecía verticalmente mientras Di se elevaba tan alto que parecía una broma. Al ver aquello, Arve y los demás contuvieron el aliento. Jefe. Eso es una locura. Ort y los demás, quienes corrían por la cubierta cumpliendo funciones de tripulantes, también alzaron la voz sin poder evitarlo. Mientras todos seguían con la mirada a la espalda de Di, este preparó su espada en el aire. Con el gran barco bajo sus pies, Di contemplaba la silueta del pez que oscurecía una parte del mar. Tras confirmar esa enorme sombra redondeada, Di esbozó una sonrisa de lado. Esta vez no te dejaré escapar. Nu raya a. Di levantó su espadón y gritó concentrando toda la fuerza en su cuerpo. En respuesta, la bestia mágica que estaba dentro del mar alzó rápidamente el rostro, exponiendo su cabeza sobre el agua. Era la bestia mágica que Dan Sama había bautizado como la ballena monstruosa. Para Di, que se encontraba en lo alto, de seguro era la oportunidad perfecta. Sin embargo, como si tuviera ojos en la parte superior de la cabeza, la ballena monstruosa arqueó el lomo y se abalanzó sobre Di abriendo una boca colosal capaz de tragarse incluso un barco. Al ver eso, Arve, Low y Camusin contuvieron el aliento. Di Sama. Cuidado. Tenemos que regresar. Aunque los tres entraron en pánico, el barco todavía estaba desacelerando, por lo que se alejaba cada vez más de Di y de la ballena monstruosa. Maldición, no llegaremos a tiempo. Pluriel. ¿Y la magia? No hay tiempo ni para recitar un conjuro. Ort, Kusara y Pluriel también se movieron hacia la popa lanzando voces de pánico. Todos se estremecieron al imaginar el destino de Di siendo devorado. Por otro lado, Di mantenía la calma. Blandiendo con una sola mano el espadón que igualaba su propia estatura, apuntó a la boca de la bestia mágica. Apuntando a la mandíbula superior y a los colmillos más grandes que él mismo, que se aproximaban para despedazar su cuerpo, descargó el espadón de manera que la parte plana de la hoja impactara con fuerza. HMPH.
Haciendo resonar un estruendo como si hubiera golpeado con un mazo gigante, Dee arremetió contra los colmillos. Utilizando el impacto, Dee se elevó una vez más por los aires. Debido al movimiento inesperado de su presa, la ballena monstruosa retorció su cuerpo mientras cerraba las mandíbulas con un fuerte estallido. Los acontecimientos imprevistos continuaron para la ballena monstruosa. Había saltado con la intención de devorar a una presa pequeña, pero no pudo hacerlo porque ésta se había elevado una vez más. No solo eso, sino que la presa que pretendía devorar ahora descendía nuevamente directo hacia ella. Quizás por instinto salvaje, la ballena monstruosa sintió el peligro inminente, por lo que cayó a la superficie intentando regresar a las profundidades del mar, pero en ese preciso instante Dee cayó sobre ella empuñando con fuerza su espadón. Ahí va. Un golpe cargado con todo el espíritu de lucha de Dee. Con el único propósito de infligir una herida profunda en el cuerpo de la ballena monstruosa, Dee levantó ambos brazos y descargó el espadón. El espadón, trazando un gran arco, rebanó profundamente la parte posterior de la cabeza de la ballena monstruosa. Un alarido que hacía querer taparse los oídos. El grito que emitió la ballena monstruosa mientras hacía estremecer su cuerpo poseía un volumen tal que apagó cualquier otro sonido a su alrededor. Sin embargo, Dee no se acobardó. Pateó el lomo de la ballena monstruosa para impulsarse por el aire y volvió a levantar su espadón. En ese momento, ocurrió una anomalía en el gran barco donde se encontraban Arve y los demás. ¿Aquí también apareció una? Dos al mismo tiempo. Arve y Lou se estremecieron ante la sombra negra que se aproximaba al barco. La gigantesca sombra que nadaba bajo el agua representaba una amenaza evidente, un oponente que normalmente sería extremadamente difícil de manejar. Dee era una excepción absoluta, para ellos, la única opción viable era huir. Precisamente porque entendía esto, Arve dio instrucciones de inmediato. Envíen viento. Evadan girando a la derecha. Nos moveremos en dirección al capitán. Arve intentaba rescatar a Dee mientras se alejaba de la ballena monstruosa. No se podía decir que su juicio fuera erróneo. Sin embargo, el tiempo necesario para recitar el conjuro antes de activar la magia de viento era ligeramente insuficiente. ¡Maldición! Me di cuenta demasiado tarde. Desenvainando su espada, Arve se movió hacia babor. Lou, quien estaba al timón, bajó su centro de gravedad y apretó los dientes para prepararse ante el impacto. Y en ese instante, Camusin desenvainó su espada y corrió hacia el borde del barco. Camusin. Es imposible. Lou, que observaba desde atrás, gritó alarmado, mientras Arve seguía con una mirada estupefacta a Camusin, quien pasaba corriendo a su lado. Sin dudarlo un solo segundo, Camusin apretó su espada y saltó dando un pisotón en el suelo de la cubierta. Ustedes. Por su culpa. Ban Sama no está aquí. Soltando un grito desgarrador, como si escupiera sangre, Camusin se abalanzó para cortar a la ballena monstruosa. Al ver su espalda, Arve corrió tras él. ¡Maldición! Y yo que pensaba que por fin se había calmado, pero no es así en absoluto. Arve lo persiguió mientras el sudor frío le corría por el cuerpo, pero la ballena monstruosa ya se aproximaba desde la superficie del agua con la boca abierta de par en par. Se mirara por donde se mirara, no llegaría a tiempo. ¡Maldita sea! Rugiendo, Arve arrojó la espada recta que sostenía. La espada voló girando verticalmente directo hacia el interior de la boca de la ballena monstruosa. Para una criatura de ese tamaño, una espada que no era más que un pequeño palo volando hacia ella no le causaría ni un rasguño del tamaño de un cabello. Sin embargo, aún así, no pudo evitar hacer algo. Ese armatoste es demasiado grande para un arma tan pequeña, jefe. Kusara también arrojó cuchillos lanzables desde detrás de Arve. La espada y los cuchillos de ambos pasaron al lado de Camusin e impactaron en el interior de la boca de la ballena monstruosa. Inmediatamente después, dos fuertes estallidos resonaron consecutivamente, la ballena monstruosa sacudió y retorció su cuerpo, regresando al mar como si huyera. En ese momento, Camusin cayó. Aunque la espada de Camusin solo le había causado un leve rasguño a la ballena monstruosa, aún así su ataque logró alcanzar a la bestia mágica. Y entonces, Camusin cayó al mar. Camusin. Jefe. Yo saltaré, así que encárguese de la cuerda. Déjamelo a mí.
Arve gritó su nombre mientras se aferraba al barandal, mientras Kusara se zambullía en el mar. Orc tomó rápidamente una cuerda y corrió. Capítulo 390, Fuego de cobertura. Justo cuando pensaba que había descubierto la silueta de aquel nostálgico barco prototipo hecho especialmente por Bankun, este se movía sobre el mar con movimientos violentos. Más bien, me parecía un misterio cómo un barco tan grande podía moverse dando esos bandazos de un lado a otro. Al ver que el barco continuaba moviéndose a gran velocidad mientras se sacudía violentamente de arriba a abajo, llegué a la conclusión de que esto podría estar muy mal. Puede que los esté persiguiendo una bestia mágica. Tras decir eso, tomé los bloques de madera con la intención de construir a toda prisa una balista en el centro de nuestro barco. Voy a construir una balista. Ese sí. En cuanto las llamé, Arte y Til respondieron y se alejaron para dejarme espacio. Panamera-san se encontraba en la proa, así que no había problema. Mientras construía la balista a toda velocidad, escuché el grito de Til. ¡Ah! La superficie del mar. ¿Eso es otra bestia mágica? El grito de Til y el comentario sereno de Panamera-san. Al escuchar eso, dirigí solo la mirada para confirmar, viendo cómo la superficie del mar estallaba levantando una enorme cortina de agua. Debido a la distancia, se describía como una cortina de agua, pero comparado con el tamaño del gran barco, era equivalente a una columna de agua tan alta como una cascada. Entre las brechas de esa cortina de agua, divisé una sombra familiar. ¡Uva! Es la boca de la ballena monstruosa. Intentó tragarse el barco desde el fondo. Grité horrorizado. Ante esto, Panamera-san frunció el ceño. ¿Te refieres a esa bestia mágica gigante? ¿No es incluso más grande que la que acabamos de subyugar? Mientras decía eso, Panamera-san se puso de pie y comenzó a prepararse para usar su magia. ¿Podemos acercarnos al barco? Les hablé a las sirenas, pero Rilda, actuando como portavoz, sacudió la cabeza de lado a lado para negarlo. Ese lugar es el más peligroso. Incluso nosotras seríamos devoradas si nos rodean. ¿Rodeadas? Significa que hay varias de esas cosas. Me horroricé ante las palabras de Rilda y miré hacia el barco que aceleraba para escapar de la ballena monstruosa. Justo en ese instante, una ballena monstruosa emergió a la superficie desde la parte trasera del barco. Estaba en posición de caza. Inmediatamente después, un pequeño punto saltó desde la popa del barco. Al ver el reflejo de la luz, comprendí que se trataba de Dee empuñando su espadón. ¿Acaso planea lanzar un ataque sorpresa desde arriba a la ballena monstruosa que persigue al barco? Justo cuando pensaba en eso, la ballena monstruosa retorció su cuerpo orientando la mitad superior de su anatomía hacia el cielo, como si hubiera previsto los movimientos de Dee. Sus colosales fauces se abrieron, aproximándose a él. No llegaremos a tiempo. ¿Panamera-san? Apenas acababa de terminar la balista y justo estaba por fabricar las flechas. Era completamente imposible llegar a tiempo. Miré a Panamera-san con un sentimiento que rozaba la súplica, pero su conjuro aún no había terminado. La magia tampoco llegaría a tiempo. Ah. En ese momento, Arte soltó un grito de sorpresa. Al escuchar su voz y mirar en dirección a Dee, para mi asombro, él había golpeado a la ballena monstruosa para realizar un segundo salto en el aire. No entendía en absoluto qué demonios había pasado, pero como resultado, la ballena monstruosa cayó al agua sin haber podido hacer nada. Sé cómo se esperaba de Dee. Mientras suspiraba aliviado, una escena impactante se desarrolló ante mis ojos a continuación, dejándome mudo por la sorpresa. Dee, de quien pensaba que solo había saltado por los aires para evadir el ataque, rebanó la parte posterior de la cabeza de la ballena monstruosa al mismo tiempo que caía hacia la superficie del mar. Debió ser un corte sumamente profundo. La ballena monstruosa hizo estremecer su cuerpo mientras lanzaba un grito que sonaba a una agonía mortal. ¡Qué sujeto tan tremendo! Incluso Panamera-san mostraba un rostro lleno de estupefacción. No, de verdad. Solo puedo decir que es lo propio de Dee. Mientras murmuraba eso soltando una risa seca, esta vez Til, quien estaba colocando una flecha en la balista, señaló en dirección al barco alzando la voz. ¡Ay! Esta vez es el barco el que. ¿Qué? Al mirar sorprendido hacia allá, una nueva ballena monstruosa se aproximaba al barco.
Aunque solo se alcanzaba a ver una parte de su lomo, no había duda de que se trataba de una ballena monstruosa. Era un poco más pequeña, pero aún así daba la impresión de igualar el tamaño del gran barco. Esto está mal. Los tiene completamente en la mira. Me apresuré a preparar la balista y apuntó al espacio entre el barco y la ballena monstruosa. El barco parecía encontrarse en medio de una maniobra de giro, por lo que sus movimientos no eran tan buenos como antes. Mientras tanto, la ballena monstruosa se aproximaba a toda velocidad. Van a colisionar. Dado que el barco probablemente no tenía medios para contraatacar, no me quedaba otra opción más que usar la balista para frenar su avance. En el preciso instante en que pensé eso, algo saltó desde el barco. Al ser tan pequeño no podía distinguirse con claridad qué era, pero por alguna extraña razón me pareció ver a Camusin. Una sensación que me heló la columna vertebral hizo que me resultara imposible respirar. Sin embargo, mi mente mantenía la calma. Apunté directamente a la silueta de la ballena monstruosa, que se aproximaba abriendo sus fauces de forma tan desmesurada que parecía dispuesta a tragarse el barco entero, y disparé la balista. La flecha voló como si fuera absorbida e impactó de forma transversal en la parte posterior de su cabeza, justo detrás de su ojo. Sin siquiera tener tiempo para observar el momento del impacto, disparé la siguiente flecha. Por el retroceso del disparo, nuestro barco se sacudió mientras un fuerte estruendo resonaba a nuestro alrededor. La balista era de doble repetición. Al disparar 2 tiros, tomaría tiempo antes de poder lanzar la siguiente flecha. No podía permitirme fallar. Mi objetivo era el lateral de su rostro. Si lograba impactar arriba y abajo, con suerte podría hacer que la ballena monstruosa desviara la cabeza hacia un lado. Aunque no fui capaz de razonarlo con tanta lógica en ese momento, tomé esa decisión por puro instinto y efectué el segundo disparo a bordo de nuestra oscilante embarcación. La flecha disparada con gran impulso impactó en el rostro de la ballena monstruosa, cerca de la base de su mandíbula inferior. Puede que la puntería se hubiera desviado un poco, pero aún así logré con éxito mi cometido de hacer que desviara el rostro hacia un lado. ¿Y Camusin? Mientras observaba cómo la ballena monstruosa caía sobre la superficie del mar levantando una gran cortina de agua, busqué la silueta humana que había saltado hacia el océano. Sin embargo, al estar demasiado lejos, me resultó imposible encontrarla. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art.